El agradecido, He who is grateful. o sea, las personas agradecidas, People who are grateful, antes de que se sienten, before you sit down, tienen una característica. have a characteristic. Las personas agradecidas se ríen más, Grateful people laugh more. son más alegres, They're more joyful porque disfrutan lo que tienen. because they enjoy what they have. Las personas que se mueren por alcanzar cosas People who are dying to reach y something nunca están contentas con lo que tienen, and they're never satisfied with what they have. son más feos. They're uglier. No se ríen. They don't laugh as often. Así que sonría, alégrese. So smile, be happy. Hoy es un día de celebración. Today is a day of celebration. Hoy voy a compartir la palabra yo. Today, he's going to be sharing the Así que le word. voy a pedir que acompañe mi oración. So I want to ask you to come with me in prayer. Padre, gracias Father God, thank por este you momento. for this moment. Te pido que nos hables I ask you that you y speak que to no haya us, nada ni nadie that there may be nothing and no que one nos quite lo que preparaste para nosotros that may hoy. take away what you have prepared for us. Amén. Amen. Pueden sentarse, You may por take your favor. seats. No es casualidad que estés aquí. It's no coincidence that you are here this morning. No creo en las casualidades. I do not believe in coincidences. Creo en las causalidades. I believe in causalities, Causalizations. causalizations. Que Dios te trajo acá That God brought you here, y nos trajo acá and He brought all of us y here, tiene algo preparado para nosotros. and has something prepared for all of us. Hoy es un día donde mundialmente Today is a day where globally, en muchas iglesias in many se churches, celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos. is celebrated what is known as Palm Sunday. Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Palm Sunday. La gente se va a la iglesia. People go to church. Muchas iglesias reparten una ramita Many churches give a branch out que bendicen that they y bless. después esa ramita bendecida And then that blessed branch, la meten en la Biblia, they put it in the Bible, debajo de la cama, under the bed, detrás de la puerta de la behind the casa, door of the y ahí house, se seca la pobre ramita and it withers there. y la bendición a veces ni llega. And the blessing almost never comes. Así que hoy quería yo tomarme el tiempo So I want to take my time today de hablar realmente lo que significa to speak about what it truly means, el Domingo de Ramos Palm Sunday, o la entrada triunfal. or the triumphant entrance. Y así le puse al tema, la entrada triunfal, And that's the topic of today, triumphant entrance. religión versus reino. Religion versus kingdom. Porque a veces la religión Because sometimes religion no nos permite vivir en el reino. doesn't allow us to live in the kingdom. La religión nos ha robado Religion has robbed us la bendición de estar en un reino the blessing to be in a kingdom que trae bendiciones abundantes. that brings abundant blessings. Entonces, hay una tradición So there is a en tradition este domingo. in this Sunday. Pero esa tradición But that tradition, a veces ni la sabemos manejar o vivir. we don't even know how to live it or how to guide it. En ese domingo donde Jesús, o en ese domingo, en ese día donde Jesús entró montado en un burrito, That day where Jesus came in riding on a donkey, había un pueblo gritando, Hosana, Hosana. there was a people crying, Hosanna. Y quisiera que pusieran acá el slide lo que significa la palabra Hosana. And I want to show you what the word Hosanna means. Hosana significaba sálvanos, Hosanna meant save us. sálvanos ahora. Save us now. Había un pueblo gritando, sálvanos, sálvanos. There was a people crying out, save us, save Sálvanos us. ahora. Save us now. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tenía que salvar Jesús? ¿Qué es lo que ellos estaban esperando que Jesús lo salvara? The question is, what is Jesus, did No, they no, el expect pue- Jesus to save them from? ¿Qué es lo que estaba el pueblo gritando? Sálvame, sálvame. Why were the people screaming out, save me, save me? ¿Alguien sabe? Does anyone know? Pues entonces estamos predicando bien, porque si nadie sabe, hoy vas a salir Well, sabiendo. then that's great because you'll leave this place today knowing. Ellos estaban gritándole al Salvador, sálvanos del imperio romano. They were screaming, save us from the Roman No Empire. queremos estar debajo del imperio romano más. We don't want to be subjected to the Roman Empire anymore. Sálvanos, sálvanos. Save us, save us. Sálvanos ahora. Save us now. Y hay una gran coincidencia And there's a great coincidence de lo que pasó ese día of what happened that day con lo que pasa hoy en muchas personas. with what happens in many people today. Sálvanos, sálvanos. Save us, save us. Sálvanos de la enfermedad. Save us from sickness. O sálvanos del gobierno X. Or save us from this government. O sálvanos de la deuda que tengo. Or save us from the debt that I have.
Y a veces gritamos, sálvanos, sálvanos, Señor, And sometimes we scream, save us, Lord, sin conocer al Señor que realmente nos va a salvar. without knowing the Lord who is set to save us. Y este pueblo estaba así. And that's the people. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Now, what's the cause of that? Una palabra, podría definir, lo quise definir con una palabra I wanted to define it in one word que ha estado desde el principio de la creación that has been from the beginning of creation hasta el día de hoy. to this day. Chisme, Gossip. chisme. Gossip. Todo empezó con chisme. Everything started with gossip. Caín mató a Abel y se corrió, otro le dijo, y como otro le interesaba esa noticia, se creó un chisme y fue creciendo. Cain killed Abel, and he told this person, that person told another, and then a whole gossip was created. Y así fue por toda la creación. Antes la gente cantaba lo que pasaba con Dios lo cantaban. Y lo podemos ver en los evangelios, en el Antiguo Testamento, la gente cantaba. Los That's how pueblos. it's been throughout the whole creation. The people of Jesus used to sing of Este Christ. pueblo hizo esto y mató a tanto, y la gente lo cantaba y la gente lo escuchaba porque le interesaba la noticia, They used to sing about events that were happening. pero en realidad lo que le interesaba era el chisme. But what it really did wasn't to inform, it Y was to así create fue gossip. los cantos, And through singing, y nació el periódico, and then the newspaper la came out, radio, and then the radio y came la out, televisión, then televisions y los came out, noticieros, and now the news. y Primer Impacto. Y después el internet, And then the internet came out, las redes sociales, social media, y ahora quién sabe qué vendrá. and now what else they're going to invent, I don't know. Y todo eso está basado But all of that is based en el chisme, on gossip, en la comunicación. on communication. Y eso pasó este día. And that's what happened on that day. Y se lo quiero explicar. And I want to explain it to Así que you. para que podamos entender esto, So for us to be able to understand that, quiero que vayamos atrás. I want us to go back. Y yo diseñé un timeline, una línea de tiempo And I designed a timeline que nos va a dar una perfecta perspectiva that will give us a perfect perspective de cómo llegamos a ese momento on how we reached that moment y cómo Dios tenía todo preparado. and how God had everything prepared. Porque la entrada de Jesús Because the entrance of Jesus fue aclamada, was proclaimed, pero inesperada. but unexpected. Pero cuando entró, But when he entered, cambió el reino y lo confrontó. he changed the kingdom and confronted it. Cambió la religión. He changed religion. Y esto es lo que vamos a entender hoy. And that's what we're going to understand today. Y para eso tenemos que irnos atrás, And for that, we have to go all the way back hasta cuando Jesús resucitó a Lázaro. to when Jesus resurrected Lazarus. Cuando Lázaro estaba enfermo, When Lazarus was sick, le fueron a decir a Jesús, they went to tell Jesus, hey, tu amigo Lázaro está enfermo y se va a "Hey, morir. your friend Lazarus is sick and he's going to die." Y Jesús dijo unas palabras. And Jesus said a couple of words. Eso no es una enfermedad cualquiera. That's not any sickness. Esa es una enfermedad para que se demuestre la gloria de Dios. That is a sickness for the glory of God to be shown. Eso es, eso no le cabe en la cabeza a nadie. That doesn't fit in anyone's mind. Pero quiero que entiendas algo. But I want you to understand Hay something. situaciones en tu vida There are situations in your life que tú la ves como muerte, that you see it as death, pero eso va a manifestar la gloria de Dios. but that is going to manifest the glory of God. Hay momentos en tu vida There's something in your life donde parece que todo está muerto, where it looks like everything is dead, pero son momentos que Dios puede utilizar but there are moments that God can use para que la gloria de Dios se manifieste. for the glory of God to manifest. Y Jesús le dijo, esa enfermedad de Lázaro And Jesus said that sickness that Lazarus va a has ser para que la gloria de Dios se is manifieste. going to be for the glory of God to manifest itself. Cuando llegó a Jesús y despertó a Lázaro, When Jesus came and woke Lazarus up, se estaba iniciando una transformación a transformation began que Jesús tenía pero muy presente. that Jesus had very clearly present. Cuando Jesús despertó a Lázaro, When Jesus woke Lazarus up, ¿quién estaba ahí? El chisme. who was there? Gossip. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? And what did Jesus do? Lo hizo público. He made it public. Hasta ese momento Jesús había estado reservado. Until that moment, Jesus had been under the radar. Pero a partir de ese momento, But in that moment, Lázaro, sal fuera. he said, Lazarus, come out. Y la voz se corrió And the voice echoed por todas partes. throughout everywhere. Y todo el mundo empezó a ver a Jesús And everyone started to see Jesus de una manera diferente. in a different way.
Al punto tal to the point que a partir de ese momento that from that moment viene la segunda línea de mi tiempo, comes the second point in my timeline. que es que los religiosos That is that the religious leaders, comenzaron a planear they started to o a plot, planificar they started to la plan muerte de Jesús. the death of Jesus. Uno de los religiosos dijo, One of the religious leaders said, no entienden they don't que understand les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo that it's better for one man to die for the whole people y no perezca toda la nación. and not that the whole nation may die out. Eso fue después de la muerte de Lázaro. That was after the Los death of religiosos se Lazarus. reunieron. The religious leaders came Dijeron, together. este tipo nos va a crear un alboroto. They said, this guy is going to mess things up. Es mejor que lo matemos. It's better for us to kill him. Entonces, debido a esa declaración y que Jesús sabía, Due to that declaration and that Jesus already knew, Jesús se retira Jesus goes away por un tiempo for a short time. y se retira a un pueblo que se llamaba Efraín, And he goes away to a town called Ephraim, evitando una confrontación anticipada, avoiding an anticipated confrontation porque él necesitaba tener los tiempos correctos. because he needed to do everything in its time. Y eso quiero también recalcarte hoy. And that's what I want to remind you A today veces as well. Jesús, tú dices, pero ¿por qué es que no me escuchas? Sometimes you may ask Jesus, why don't you ¿Por qué es hear que no me me? respondes? Why aren't you answering? Porque hay un tiempo para todo. Because there's a time for everything. Hay un momento para todo. There is a time for Hay everything. una planificación. There is a plan that Las was made. cosas no pueden pasar porque sí. Things can't just happen because. Y Jesús sabía And Jesus knew que después de prender la chispa, that after sparking the flame, algunos iban a venir contra él. some were going to come against Y él him. se retira. And he goes away. Pero entonces ahí en Efraín retirado, But then in Ephraim, retirado, out of Jerusalem, pasa algo sumamente importante también. something very important Él se happens. reúne con sus discípulos. He comes together with his disciples. Ya había prendido la chispa en el otro lado. He had already ignited the flame on that other side. Y en este momento le dice a sus discípulos, yo me voy a morir. And he tells his disciples, in that moment, I'm going to die. Vamos a ir a Jerusalén y esto va a pasar, me van a entregar. Le cuenta todo lo que va a pasar. He says, we're going to go to Jerusalem and this and that is going to happen. He says everything that's about to happen. Y viene la mamá de uno de los discípulos, And the de mother un of one par of the de discípulos, disciples comes y le dice, bueno, and says, well, ya que te vas a morir, since you're going to quería die, pedirte un favorcito. I wanted to ask you for a little favor. Que mis dos hijos That my two se sons sienten al lado tuyo, may be seated right en next tu to you, trono. in your Uno a la throne, derecha y el otro a la one izquierda. on the right and one on the left. ¿Cómo creen ustedes que tomaron esa declaración los otros discípulos? How do you believe the other disciples took that declaration? Entonces, ahí en medio del retiro, So in the midst of en him el going medio de los away, discípulos, in the midst of the disciples, ya se estaba creando otro alboroto. there was another mess happening already. Porque unos discípulos decían, ¿y por qué estos se van a sentar aquí? Because some disciples were like, why is Y he going to nosotros? sit next to him? What about us? No sé qué habrán dicho, I don't know what they might have pero ellos said. dijeron, bueno, yo también quiero. But they might have said, I want that too. O yo te conocí primero. Or I met you first. Eso no lo sabemos, We don't know that. pero sí sabemos que hubo discusión But por we ese do tema. know that there was a discussion that Entonces, happened. imagínense cómo está el ambiente. So imagine how the environment Los is. religiosos y el pueblo creyendo dónde está Jesús, dónde se metió, se The religious escapó. leaders looking for Jesus, trying to find him. Algunos gritando, algunos esperando que Dios también le resucite a sus muertos. Some waiting for God to also resurrect their Y dead otros en el beloved medio ones. de Efraín, los discípulos peleándose entre sí por ver quién iba a ser el mayor. And then in Ephraim, some of the disciples fighting over who was going to be next to Y Jesus. no me quiero detener en lo que pasó ahí, porque ahí pasaron cosas importantes, pero acuérdense que estamos llegando al tiempo donde Jesús entró a Jerusalén. Pero entonces imagínense el ambiente. And I don't want to stay there for too long because of the things that were happening, the timeline that we're following, but you can imagine the environment. Entonces Jesús dice, vamos otra vez al pueblo, And then Jesus says, let's go back into the town porque vamos a ir a cenar because we're going to go con, have dinner con Lázaro, with Lazarus, con María with Mary, y con Marta. and with Martha. Y los discípulos, me imagino, And the disciples, I can imagine, pero maestros, si se están buscando para matarte. but teacher, they're trying to look for you to kill you. Además, estos peleados que uno diría, bueno, sí, vamos, el otro no vamos. O sea, era un ambiente muy tenso. Besides, there was such a tense environment because they were fighting amongst each other in the disciples. Sin embargo, Jesús fue Yet Jesus still went, y fue a la cena en la casa de Lázaro. and he went to the dinner
to have dinner at Lazarus' home. Que acuérdense que Lázaro estaba muerto hace unos días atrás. Which remember that Lazarus was dead a couple of days ago. ¿Y qué creen que se presentó ahí otra vez? And who do you think came in that moment again? El chisme. Gossip. Jesús está aquí Jesus is here con Lázaro. with Lazarus. ¿Qué creen que pasó? What do you think happened? Se enteró todo el mundo. Everyone found out. Los que querían el milagro, Those who wanted the miracle, los que lo estaban persiguiendo, those who were pursuing him, los curiosos. those who were curious. Todo el mundo empezó a ver qué es lo que pasaba ahí y fueron a buscarlo. La multitud. A multitude of people found out and started to go look for him. ¿Y qué pasa ahí en esa noche? And what happens that night? Algo muy interesante también. Something very interesting. Vienen y le ungen los pies a Jesús con un perfume muy caro. They anoint Jesus' feet with a very expensive perfume. Y los discípulos que ya estaban peleando, And the disciples that were already fighting, unos estuvieron de acuerdo some were in agreement y otros no. and some were not. Pero hubo uno, But there was one, Judas, Judas, que dijo, este es un desperdicio. that said this is a waste. Ya el ambiente estaba tenso. The environment was already really Y tense. Judas dijo, esto es un desperdicio. And Judas says this is a waste. Ya Judas estaba robando hace tiempo ya. Judas had been stealing already for Eso a es lo que while. se cree. That's what is believed. Yo no lo vi, I didn't see it, pero es lo que se cree. but that's what is believed. Pero muchos estudiosos dicen, But many scholars say, no they es una realidad, no it's se not the sabe, truth, we don't know. que en ese momento They say that in that moment, Judas se fue a hablar con los religiosos y entregarle a Jesús, a decirle, a negociar la muerte de that Jesús. Judas went to negotiate with the religious leaders the death of Jesus. Todavía Jesús no ha entrado a la ciudad. Jesus had not gone into the town Lo que yet. quiero es poner en contexto cómo estaba el ambiente What I want to give you is a context of the environment entre los judíos, between the Jews, entre los discípulos, between the disciples, entre los religiosos between the religious leaders, y obviamente and obviously en los romanos. with the Romans. Entonces Jesús prepara su entrada So Jesus prepared his entrance y manda a buscar un burrito. and he sends to find a donkey. Había una profecía There was a prophecy muchos años atrás, many years before, en el tiempo de Zacarías. in the time of Zechariah. Y dice así, alégrate mucho, alégrate mucho, And it said, be joyful, hija de Sión. daughter of Creo que el Zion. versículo está aquí. Hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados y hablarán paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta profecía estaba declarando que Jesús iba a hacer lo que hizo. This prophecy was declaring that Jesus was going to do what he did. Lo que Jesús hace What Jesus does ya está preparado is already prepared desde antes. from before. Lo que Dios tiene para ti What God has for you ya está preparado. has already been No prepared. solo lo dice ahí, He doesn't only say it there. lo dice en muchos pasajes de la Biblia. Says it in many Porque a los que antes conoció, many parts of the Bible los because predestinó a algo. he has predestined something Si for tú you. no entiendes If you understand que it, Dios tiene algo preparado para ti, that God has something prepared for you, nunca lo vas a poder recibir como te lo mereces. you won't be able to receive it as you Antes deserve de it. que Jesús buscara el burrito, Before Jesus went to look for the donkey, ya había una declaración. there was already a declaration. Ahora, me llama la atención porque en este pasaje de Zacarías, Now it's brought to my attention that is this passage of Zechariah. quiero que guarden esto. I want you to keep this. La profecía dice, The prophecy says, sí, él va a venir en un burrito yes, he's going to come in a y donkey, él va a destruir los carros. and he's going to destroy the Y, chariots, bueno, me pusieron la foto ahorita. Mira, los burros, the donkeys. esto es un dato interesante. Los burros Donkeys eran para el pueblo. were for the people. Los romanos The Romans, usaban caballos. they used horses. Los judíos no podían usar caballos. Jews could not come in using horses. Solo el pueblo. Only the people. Para transportar, ¿verdad? Era burros. To transport things, it was only through a donkey. Pero yo quise poner esta foto, But I wanted to put this image, no porque así haya pasado, not because this is how it happened, sino que quería comparar lo que significa un caballo con un romano y su armadura but I wanted to compare what it means to see a Roman with his armor on a horse al lado de una persona
con un burrito. next to a person riding a donkey. Era intimidante It was intimidating llegar a ese estado. to get to that place. Pero bueno, antes de eso quería recordarles lo que dijo Zacarías, que él iba a destruir y que iba a romper y no sé qué. But first, I Ahora, want to remind you what Zechariah had said, that he was going to Jesús come le and dice, destroy Jesús le and dice a sus break. discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, Jesus tells his disciples, vayan y busquen el burro go and look for the que donkey, va a estar en la casa, una casa que ustedes se van a encontrar. which is going to be in a home that you're going to fall upon. Y cuando vean el burrito lo desatan And when you see it, untie it y me lo traen. and bring him to me. Y si alguien les pregunta, And if someone asks you, le dice el Señor lo necesita. say that the Lord needs it. Suena muy bien, It sounds good, pero imagínate el ambiente que estaba. but can you imagine the environment that Los was there? discípulos caminando hacia buscar el burrito. The disciples walking over to look for the donkey. No sé si eran los que estaban peleando, I don't know if it's the ones that were fighting with each other, pero sí sabía que lo estaban persiguiendo. but they knew that Jesus was being pursued. El ambiente estaba tenso The environment was tense, y los hombres caminando hacia una casa de alguien que no conocían. and the men were walking toward a house of someone that they didn't know. Imagínate la conversación entre ellos. Imagine the conversation between them. El maestro sí se volvió loco ahora. The teacher is crazy. Lo vamos a meter en la casa de alguien a robarle un burro. How am I going to go into someone's home and steal a donkey? Lo vas a desamarrar tú. You're going to untie it. No, lo desamarras tú. No, you're untying it. Bueno, yo entro y tú me cantas ahí la... No, I'll go inside and then you let me know how the area is. Pero todo ese ambiente y Jesús, bueno, primero que llegan a la casa y dicen, ahí está el burro. But first they get to the home and they're like, oh, there's the donkey. El Señor tenía razón. The teacher was right. Y cuando empiezan a desatarlos, dice que salen los dueños de la casa. And when they start untying it, it says that the owners of Ey, the home ¿ustedes qué come están out. haciendo? They go, what are you doing? El Señor lo necesita. The Lord needs it. Ah, bueno, ok, llévense. Ah, okay, go ahead. Primero, la obediencia. First, the obedience. Segundo, que Jesús sabía que el burro estaba ahí porque nadie lo había montado, dice. Second, that Jesus knew that the donkey was there. Y tercero, que el testimonio de los discípulos al desamarrar y decirle, el Señor lo necesita. And the testimony of the disciples in saying that the Lord Ok, needs it. llévatelo. And the owner saying, okay, take it. Escúchame, Hear me out. aquí hay otro principio poderoso. There's another powerful principle here. Dios tiene cosas preparadas para ti. God has things prepared for Que you. cuando tú declaras, el Señor ya me lo dio, And when you declare that the Lord gave it to me que el already, Señor ya lo preparó para mí, that the Lord prepared it for me already, cuando tú tomas la autoridad de lo que te pertenece, when you take authority of what belongs to y you, entre paréntesis te digo, si no sabes lo que te pertenece, lee la Biblia. and within parentheses, I tell you, if you don't know what is of you, what belongs to you, read the Bible. Porque ahí hay muchas cosas que ya Dios declaró que te pertenecían. Because there are many things that God declared already that belong to you, Y tú la tomas en posesión. and you take Y possession cuando of te it. las quieren quitar, And when they want to snatch them te from you, dice, ya Dios me la dio. you say, God gave it to me. Ya Jesús declaró. Jesus already declared it over Eso me. es mío. Te lo tienen que dar. This is mine. Así que seguimos con el timeline. So we keep going with la línea de tiempo. Perseguidos por el pueblo, perseguidos por el pueblo porque querían milagros, perseguidos por los poderosos porque querían matarlo. Persecuted by the people because they wanted miracles, persecuted by the religious people because they wanted to kill him. Llega al burrito, se monta He gets the donkey and he gets on it y empieza a ir a la ciudad. and he starts to go to the town. Imagínate, ¿no? La bulla, Can you imagine him los discípulos, with the disciples? algunos asustados. Some of them scared. Trata de ver el ambiente. Try to read the environment. Y de repente Jesús se para And suddenly Jesus gets up y ve a lo lejos la gente gritando, "Hosana". and he sees over by the town people screaming Hosanna. Y mira lo que pasa en Lucas 19, 41, 42. And look at what happens in Luke 19:41-42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también, si tú conocéis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mucha gente piensa que Jesús entró con el burrito y fue así un desfile de Many people think that Jesus just went in with a donkey and he was just un parade. there in a parade. Jesús lloró Jesus wept porque veía que la ciudad
because he saw that the town estaba gritando algo que ni siquiera entendían que es lo que estaban haciendo. was screaming something they didn't even understand. Diciendo, si tú al menos supieras lo que viene. If you could at least understand what was to come. Pero acuérdense de que la declaración empezó cuando él mismo encendió la chispa. Remember that the declaration started when he himself lit the spark. Entonces, como lo que tenemos ahora mismo So what we have right now es la visión is the vision de una película de Semana Santa, of a Holy Week movie. es muy difícil imaginarnos cómo estaba la ciudad. It's very difficult to imagine the city. Es muy difícil imaginarnos cómo fue ese momento. It's very difficult to imagine that moment. Lo que tenemos como visión es lo que nos da una película de Navidad. What we have as a vision is what we see in a movie. Un Jesús de ojos azules, A Jesus, blue-eyed, con una bata, with a robe, caminando por entre una línea de gente. walking in between a line of people, Y la gente sonriente, and people smiling, y la gente muy alegre. and people joyful. Y eso no fue así. But it wasn't like that. Entonces, yo le pedí a ChatGPT, So I asked No, mentira, ChatGPT. no fue ChatGPT. I'm just kidding. I'm just kidding. a AI, I asked AI que me hiciera una imagen según lo que yo creo to make an image ¿Cómo era based ese on what momento? I believe it was. Primero, no había mujeres tan cerca de la multitud. First of all, there weren't any women so close to the multitudes. Segundo, dicen que más o menos, a los estudiosos dicen que más o menos habían 3,000 personas. Second, it says by scholars that Y no there were era la about 3,000 I-95. people. Esas eran callecitas pequeñas de un pueblo. And they were very small streets of a town. Y era mucha gente. There were so many people. Y dentro de esa gente había 4 tipos de personas, And within those people, there was 4 different types of people que lo vamos a ver más adelante. that we're going to see in a moment. Los que creían, What they believed. los que decían, Hosanna, Those who Hosanna. believed and were saying, Hosanna. Los que decían, mátalo, Those who were saying, kill him. mátalo. Kill him. Los que decían, ¿y esto qué es? Those who were saying, what is this? ¿De qué se trata este gentío aquí? What is this about? Y los romanos, And the Romans, que estaban ahí vigilantes, decían, bueno, aquí tenemos que tomar cartas en el asunto. who were there just guarding, seeing how everything was going to develop. Y Jesús entra And Jesus comes in en el burrito, on the donkey, en medio de todo ese montón de gente, in the midst of so many people, al lado de los caballos de los romanos con sus armaduras. next to the Roman horses with their armor. ¿Ustedes creen que Jesús entró siendo así? Do you think Jesus went in like this? Jesús cambió la actitud Jesus changed the attitude, y él estaba prendiendo un fuego. and he was lighting a fire. Yo puse una frase que me pareció adecuada. Había otra más fuerte, pero la cambié a esta, que es la siguiente. Jesús no fue a un desfile. Jesus didn't go to a parade. Él estaba desafiando el imperio romano. He was defying the Roman Empire. Él estaba desafiando la falta de fe. He was defying the lack of Él faith. estaba desafiando a los religiosos que querían matarlo. He was defying the religious leaders that wanted to kill Él him. estaba desafiando al enemigo, a Satanás, porque él estaba presentándose en el medio del candelero He was defying the devil who was con un against him burrito in a donkey que reflejaba humildad, that reflected que humbleness, reflejaba paz. that reflected peace. Y él andaba por el medio de toda esa gente. And he was in the midst of all that people. Y llegó hasta el templo. And he arrived at the temple. Y lo que hizo en el templo And what he did in the temple fue una actitud inesperada de Jesús. was an unexpected attitude from Jesus. ¡Pah! ¡Pah! Empezó a romper y a patear las mesas. He started breaking and tearing things down. Ustedes son unos ladrones, mi canta. Han cambiado el sentido de lo que es el templo. He said, you are robbers. You have changed the meaning of the temple. Han robado esta casa, tiene que ser una casa de oración. You have stolen, and this should be a house of prayer. Imagínense a la gente que gritaba, Hosanna. Imagine the people that were Hosanna. screaming, Hosanna. Este es el Salvador. This is the Savior. Los romanos diciendo, ¿y este qué le pasó? The Romans were like, what happened to this dude? Y los no creyentes decían, aquí hay algo que tenemos que aprender. And those who were unbelievers were este? like, who is this guy? Y los que tenían que matarlo, entonces que decían, matémoslo de una vez. And those who wanted to kill him were like, let's kill him Y se right now. reunieron. And they got together. Y dijeron, no lo matemos todavía porque ahorita podemos crear un alboroto más grande. And they said, that, let's not kill him yet because we could create a bigger mess right Y now. Jesús empieza a tomar una actitud que nunca antes había tomado. And Jesus starts to take an attitude that he has never taken up before. En el día
de Palmas. and on Palm Sunday. Y empieza a desafiar a los religiosos. And he starts to defy the religious leaders. Los religiosos se le acercan y le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces esto? The religious leaders come to him and say, with what authority are you doing Y él this? empieza a confrontarlos. And he starts to confront them. Hay veces There's que sometimes la religión where religion nos hace ver a Jesús, makes us see Jesus, el Rey de la Paz, the King of Peace, manso. as tender. Pero hay versículos en la Biblia But there are donde verses in the Bible dice que los violentos tienen que arrancar. where it says that those who are violent Tu have fe to, tiene que ser a veces violenta. that your faith has to sometimes be No de pegarle a violent, alguien. No de pegarle a alguien, not to hit someone, sino de tomar lo que es tuyo. but instead to take Con what is autoridad. yours with authority. La verdadera religión The true religion no es la que te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. is not the one that gives you guidelines on you have to do this, you have to do that, you Lo have que to do Jesús this. estaba diciendo era, cree en mí. What Jesus was saying was believe in me. Tanto fue It was so much que al so día siguiente that the next day pasó lo de la higuera que la maldijo. he cursed the well, the fig tree. Maldiciendo Jesús. Nunca más nadie come esto. Cursing, Jesus was cursing it. Eso pasó el día de Palmas. That happened on Y Palm eso Day. inicia obviamente todo lo que es la muerte que vino después. And that starts up everything and leads up to the death that came after. Cambió la actitud con todos los que estaban ahí. He changed up his attitude with everyone who was there. Me imagino imagínate a tus discípulos. I can imagine his disciples. Imagínate al pueblo. I can imagine the people there. Y le dije que tomaran en cuenta lo que la profecía decía. And I told you to take into account what the prophecy Va a said. venir un rey montado en un burro. There's going to be a king Y coming va a on quemar los donkey. carros y va a haber algo fuerte. And something strong is going to happen. Por eso yo creo que yo no puedo juzgar a la gente que realmente creía que ese era el Salvador, que los iba a salvar de esa manera. That's why I can't judge others who believed that that was a savior and they thought that they were going to save him in that way. Pero hay sabios que dicen que esa profecía está en dos partes. But there's scholars that say that that prophecy is La broken into primera two parte parts. ya se cumplió The first part already came to pass. y la segunda parte And the second es part cuando Jesús vuelva. is when Jesus comes back. Yo no sé si así, no lo puedo determinar, pero tiene sentido. I can't tell you it's the absolute truth, but it makes sense. Lo que sí quiero que entiendas What I do want you to understand es que Jesús ya vino is that Jesus already came y que Jesús comenzó algo and that Jesus started something y que comenzó una entrada triunfal. and he started with this triumphant entry. Y sin chisme And without any gossip, sabemos lo que pasó. we knew what happened. No es un chisme. It's not gossip. Jesús ya entró en nuestra vida. Jesus already came into our lives. Y tú no puedes estar gritándole todavía, Hosana, Hosana, And you could be screaming today, Hosanna, Hosanna, para que te salve de algo que ya te salvó. for him to save you from something that he already saved you. Ya Jesús murió en la cruz Jesus died on the cross para salvarnos. to save us. Lo que tenemos es que tomar eso What we need to do is take y that hacerlo vida. and to make it into life. Ahora, quiero que entiendas algo. Now I want you to understand something. El problema The problem es que las expectativas religiosas is that religious expectations versus la realidad de lo que es el reino versus the reality of what the kingdom truly is, no nos permiten ver it doesn't allow us to see lo que Dios espera que veamos. what God expects us to see. El último cuadro que puse The last slide that I put es basado en las 4 personas que habían ahí. is based on the 4 people that you could find there. Y como les dije al principio, And as I told you in the beginning, lo que pasó allá what happened over there es una realidad de lo que pasa hoy también. is a reality of what happens here today Y too. creo que va a seguir pasando. And I think that is going to keep happening. Dentro de una iglesia Within a church donde hay vida, where there's life, una vida que tú puedes venir y rescatarla para ti, a life that you can come una and it can be palabra que rescued for transforme tu you, casa, a word tus for your home, vicios, tu familia, tus for your vicios, tu family, familia, for your addictions, finanzas. for your finances. Hay mucha gente que solo está observando, There's many people that were just observers. que no saben ni qué es lo que está pasando. They didn't even know what was happening. Viene a la iglesia porque viniste a ver que tu hermana o tu
esposa o lo que sea te dijo, vamos a la iglesia y después comemos. They came to church only because, your sister, brother, Y wife, viniste por someone la told you comida, to go eat after, and Y you came mientras for the tanto, food. tienes que observar lo que pasa aquí. And meanwhile, you just have to sit eres un here to see what observador. happens. Eres un observador. You're just an observer. Están los religiosos. They're the religious. Dice, ay, Ave María, Dios. It goes, Libre. oh God, holy Ese Lord. hombre predicando y no tiene una corbata. That guy's preaching, he doesn't have a tie. Eso es fin de mundo. The end of the world. La iglesia se fue al trasto. The church is in the dumps. Esas cancioncitas que cantan, esas luces, Dios Those mío. songs they sing, those lights. Reprenda las iglesias. God, bring repentance to that church. Y la religión no puede ver que una corbata no te hace cambiar la vida. And a religion can't see La that having religión a no te tie hace on ver que la doesn't change your ramita, life. que la ramita bendecida That the branch, the blessed branch, no es más grande que el que da la is not bigger bendición. than he who gives the blessing. No te permite reaccionar a tus defectos y te decir, necesito ayuda, ayúdame por favor. It doesn't allow you to react to your defects and to ask and seek for help. La religión a veces no te hace ver la realidad de decir, espérate, si Jesús murió por mí y está conmigo y me dejó su Espíritu Santo, ¿cómo yo no voy a estar lleno constantemente si yo lo puedo buscar y recibir? Y Jesús está intercediendo por mí y Dios me libertó y Dios me dio vida y Dios me dio esperanza. O sea, ¿cómo la religión no te hace ver eso? Religion sometimes doesn't allow you to see all of it. Estaban los no creyentes There were the non-believers que por más que quieras, that as much as they would have wanted to, por más que trates, as much as they would have tried, no van a creer. they would never believe. No se puede hacer nada. But you can't do anything about it. Pero estaban los creyentes. But there were the believers. Repita conmigo esta palabra, creyentes. Repeat, póngase de believers. pie. And please stand up. Repita conmigo otra vez, creyentes. Believers. Por favor, repita conmigo una vez más. Believers. Juan 1:12. John 1:12. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cómo tú estás hoy, I don't know how you find yourself today. si eres un espectador, If you're an observer, si eres un religioso if you're a religious leader o un no creyente. or a non-believer, Pero si crees, but if you believe, si crees, if you believe, si crees, if you truly believe, creer no es conocer. to believe isn't to know. Ahí muchos conocían, There's many there who knew, muchos incluso con palmas conocían. many with palms that also knew. La diferencia no la hace conocer, The difference isn't to know. la diferencia lo hace creer. The difference is to Porque el believe. que cree Because he who believes actúa como un creyente, acts as a believer, perdona como un creyente, forgives as a vive como un believer, creyente, asks as a se believer, prepara como un creyente, prepares himself as a believer, ora como un creyente, prays as a believer, camina como un creyente. walks as a Y cuando believer. levantan las palmas, and when he lo lifts up the hace como un palms, creyente. he does it as a believer. Padre, gracias Father God, thank you por lo que hiciste. for what you have done. Hoy recordamos ese momento Today we remember that moment. y aunque sea una tradición, And although it may be a queremos tradition, sacar lo mejor de esa we want to tradición, get the best out of that tradition exaltar tu nombre, and to exalt your name, evaluarnos a nosotros to mismos evaluate ourselves y declararnos como and creyentes, to declare ourselves as believers. porque sabemos Because we que know los que creemos en tu nombre that we believe in your name, tenemos la potestad, that we have the ability de llamarnos hijos de Dios, to call ourselves como hijos de sons and Dios, daughters, and as children of God, ser coherederos con Cristo being your disfrutar heir de la with bendición Christ, to enjoy the blessing y rescatar lo que nos pertenece. and to restore what belongs to us. Amén Amen. y And amén. amen. Voy a hacer una última oración. I'm going to make one last prayer. Si tú quieres pasar hoy de observador a creyente If you want to go from observer to believer today, o de espectador, ¿di qué fue lo que dije? O de no creyente a creyente, or from not believer to believer, lo que tienes que hacer es creer. what you have to do is believe. ¿Y cómo se cree? And how do you believe? Primero en tu corazón y en tu mente. First in your mind and your heart. Pero los creyentes tenemos algo. But we as believers have something.
hablamos, we speak, declaramos. we declare. Así que si tú quieres hoy So if today you want declararte como un creyente, to declare yourself as a believer, nunca antes lo habías hecho, never before have done it, solo dile, Padre, just say, Father, gracias thank you por morir por mí. for dying for me. Yo creo en tu I palabra. believe in you. Hoy decido creer Today I decide, y hoy decido declararte. and I decide to declare Quiero que camines conmigo. that you walk with me, Quiero escuchar tu voz that I may hear your voice, y verte como nunca and to antes. see you like never before. Hoy yo te declaro Today I declare como you mi Señor as my Lord y mi and Salvador. my Savior. Amén. Amen. Yo lo creo. God bless you. Si